podés gastar cuando te jubiles? Una pregunta que nos hacen a menudo es ¿cómo planificar cuánto voy a poder retirar de mis ingresos, de mi patrimonio, en el momento en que me haya jubilado? Porque claro, el primer paso es darte cuenta de esa triste realidad de que cuando te jubiles, lo que vas a recibir en base a la jubilación estatal por lo que aportaste tantos años va a ser muy poco. Esto es un fenómeno no solo de Argentina, sino del mundo, pero en Argentina se acentúa más. Sobre todo en el caso de gente que es monotributista, autónomos, pero también en el caso de personas que trabajan en relación de dependencia, se van a dar con la sorpresa el día después de haberse jubilado de que lo que van a cobrar es mucho menos de los ingresos a los que estaban ellos acostumbrados. Por lo cual es importante que planifiques esa etapa de la jubilación. Y en esa planificación tenés que tener en cuenta, por un lado, no quedarte corto, porque si ahorraste y después sacás mucho de ese patrimonio que habías construido, te vas a quedar sin dinero en una etapa en la que ya no podés trabajar y generar ingresos, pero tampoco irte al otro extremo, en el que retires tampoco que te termine privando de tener una vida acorde a lo que venías teniendo y que termine quedándote ese dinero ahí y no lo hayas podido usar, hayas tenido unos últimos años muy duros de tu vida. Entonces, en el día de hoy te queremos hablar acerca de lo que se llama la regla del 4%. La regla del 4% nos puede servir de guía para saber cuánto podemos retirar en la etapa de jubilación, que al mismo tiempo nos permita disfrutar de la vida y a su vez no quedarnos sin dinero suficiente para poder afrontar nuestros gastos. ¿En qué consiste esta regla? Es muy importante entender eso, en qué consiste y de dónde viene para saber cómo usarla y cómo te aplica y cómo usarla mejor para potenciar tus finanzas. Pero supongamos una persona que llega a la jubilación con un patrimonio neto de $1.000.000. Tiene $1.000.000 para afrontar su etapa de jubilación y ya no va a generar más ingresos de su etapa activa. La regla del 4% lo que te dice es que esta persona cada año podía retirar para sus gastos, para viajes, para lo que quiera hacer, $40.000 al año, es decir, el 4% de ese $1.000.000. Unos $3.333 por mes, ajustados por inflación a medida que pasen los años. Y ahí, para que entiendas cómo se usa esta regla, hay dos enfoques. El primero es el del rendimiento de los activos que vas a usar para armar esa cartera que te dé el 4%. Los argentinos suelen hablar mucho de los inmuebles. Los ladrillos nadie te los va a quitar, son tuyos y es lo más seguro. Pero pensemos cuánto rinden estos inmuebles. La realidad es que la rentabilidad neta suele estar en torno al 2%. O sea que solamente con una cartera de inmuebles no podrías armar esa cartera que te permita retirar el 4% anual de tus inversiones. ¿Qué otra cosa podrías usar? Por ejemplo, para un perfil conservador, las obligaciones negociables. Estos son bonos de empresas líderes que pagan en dólares billetes a sus inversores. Acá estamos hablando de compañías como Arcor, compañías como Telecom, compañías como Vista, compañías como Irsa, la de los shoppings, que pagan a los accionistas, a los inversores, cupones en dólares billetes. Estas rinden hoy en torno al 7%. Entonces, quizás con una cartera de 60% inmuebles y 40% obligaciones negociables, podrías llegar a esa tasa de rendimiento del 4% para poder llevar a cabo esta regla de sacarle el 4% todos los años en tu retiro. Pero hay otro análisis con la regla del 4% y ahí está muy vinculado al origen de esta regla. Entonces, cuando uno piensa en el 4%, tenemos el enfoque conservador del que te habló Georgina, hacer un mix, inmuebles, ON, pero la regla del 4% nace en función a un asesor financiero de California en los años 90, se encargó de hacer un estudio armando una cartera 90% acciones, 10% bonos. Sí, escuchaste bien. En contra de lo que todos los asesores financieros siempre te hablan de que en la etapa de tu retiro tenés que tener mucho más de renta fija, casi nada de renta variable, de tener una cartera mucho más conservadora. Bueno, ¿qué análisis hizo este asesor financiero? Bueno, este asesor financiero lo que vio es, retirando 4% del capital inicial ajustado por inflación, en todo este periodo, un análisis que hizo de más de 50 años, si en algún momento de la historia te quedabas sin capital habiendo retirado ese 4% ajustado por inflación. Y el estudio dio que jamás, habiendo pasado la crisis del 30, la crisis de lo que fue el año 87, o sea, todas esas caídas en los mercados de la década de los 60, los 70 años que fueron complejos para el mercado norteamericano, nunca retirando el 4%, ajustado por inflación obviamente, te quedabas sin capital. Entonces, de esa manera obtenías un mejor retorno de tu cartera y tu patrimonio iba creciendo más que sacrificando en poner una gran parte en
cosas que no tienen una suba tan importante como puede ser los inmuebles o las obligaciones negociables. Entonces, de esa manera, una persona podía retirar ese 4% y obtener un muy buen retiro para su etapa pasiva. Bueno, lo que nos suele pasar como asesores es que mucha gente nos pregunta, bueno, si yo quisiera estirar un poquito más esta regla, sacar un poquito más, ¿cómo lo podría pensar? Y ahí hay un par de consideraciones que quisiéramos hacer para flexibilizar esta regla. La primera es que si estás en tu etapa activa, es inteligente que te pongas un objetivo ambicioso, un objetivo conservador, que es ahorrar 25 veces de tus gastos anuales, es decir, para poder retirar este 4%. Para bajar, como dicen, siempre hay tiempo, o sea que es mejor empezar con este fin en mente, de llegar a este patrimonio que te permite que esta regla, que se la considera muy conservadora y realmente para dormir tranquilo, la pudieras aplicar. Pero de todas formas, si llegado el retiro vos podrías usar un porcentaje mayor, sí podrías quizás usarlo, pero eso va a requerir flexibilidad de tu parte. Por ejemplo, si en los primeros años de tu jubilación el mercado viniera en un momento muy malo, los mercados cada tanto tienen caídas, ahí sí tendrías que quizás reducir temporalmente por un par de años un poco tu tasa de retiro para de esa forma no te pegue tanto la caja del mercado. Esto lo podés hacer si tu presupuesto no incluye gran cantidad de gastos fijos. Si por ahí tenés mitad de gastos fijos y mitad de gastos variables, quizás si el año del mercado es muy malo, podés bajar un poquito la tasa de retiro para poder sí repuntar un par de años después. Esa forma te va a permitir retirar un poco más. Y quizás te preguntes, el creador de esta regla, ¿cuánto saca él en su retiro? Bueno, él dice que saca el 5%, justamente porque este tema del 4% estaba pensado para escenarios peores, los peores escenarios, los escenarios muy conservadores. Hácenos saber en los comentarios si ya estás ahorrando para tu jubilación, qué medidas has tomado, qué herramientas, qué instrumentos estás utilizando para ahorrar para tu jubilación. Si ya estás jubilado, contanos cuánto estás retirando de tu patrimonio que construiste. Hacele clic en la campanita para que te notifique cuando sacamos nuevos videos, ponerle me gusta, compartirlo con personas que les pueda servir. Nos estamos viendo en un próximo video. Chao.